Imagínese por un momento que todo lo que sabe sobre la medicina moderna tiene un origen que nadie le ha contado. Imagínese que hace poco más de un siglo, un puñado de hombres extraordinariamente ricos se sentaron en despachos forrados de caoba, rodeados de mapas y cifras, y decidieron, con una frialdad que eriza la piel, qué tipo de medicina tendría derecho a existir y cuál debía desaparecer para siempre. No se trataba de médicos ni de científicos preocupados por el bienestar de los enfermos. Se trataba de industriales del petróleo. Y la decisión que tomaron aquel año, 1910, no solo transformó los hospitales y las facultades de medicina de Estados Unidos, redibujó el mapa sanitario del mundo entero, incluido el de los países hispanohablantes que, décadas después, importaron aquel modelo sin cuestionar su origen. Esta no es una historia de conspiraciones imaginarias. Es una historia documentada, con nombres, fechas y cifras verificables, que duerme en los archivos de la Fundación Carnegie, en las actas del Congreso de los Estados Unidos y en las hemerotecas de periódicos que, en su día, publicaron lo que estaba ocurriendo sin que casi nadie prestara atención. Es la historia de cómo un informe de apenas 150 páginas, redactado por un educador sin título de médico, consiguió cerrar más de la mitad de las facultades de medicina de Norteamérica en menos de una década, y de paso, enterró tradiciones terapéuticas que habían acompañado a la humanidad durante milenios. Si usted cree que la medicina que recibe hoy es simplemente el resultado natural del progreso científico, le invitamos a seguir leyendo, porque lo que va a descubrir en las próximas páginas podría cambiar para siempre la forma en que entiende su propia salud. El hombre que lo empezó todo, John D. Rockefeller y el negocio del siglo. Para comprender lo que sucedió en 1910, hay que retroceder unas décadas y conocer al protagonista principal de esta historia. John Davison Rockefeller nació en 1839 en el estado de Nueva York, hijo de un vendedor ambulante de dudosa reputación. Su padre, William Avery Rockefeller, se hacía pasar por médico y vendía elixires fraudulentos por los pueblos del interior. La ironía es descomunal. El hombre cuyo padre vendía remedios falsos terminaría controlando qué remedios podían considerarse legítimos en todo el mundo occidental. A los 23 años, el joven Rockefeller ya mostraba un instinto comercial despiadado. En 1863, invirtió en su primera refinería de petróleo en Cleveland, Ohio. Para 1880, su empresa, la Standard Oil Company, controlaba aproximadamente el 90% de la refinación de petróleo en Estados Unidos. Era, sin exageración alguna, el hombre más rico del planeta. Pero el petróleo no era solo combustible para lámparas y más tarde para automóviles. Los derivados del petróleo, los petroquímicos, tenían un potencial que Rockefeller comprendió antes que nadie. Podían convertirse en la base de una industria farmacéutica completamente nueva. Cada barril de crudo contenía compuestos que, debidamente procesados, podían transformarse en medicamentos sintéticos. Y aquí es donde la historia da un giro que merece toda nuestra atención. A finales del siglo XIX, la medicina en Estados Unidos era un territorio vasto y diverso. Coexistían sin grandes conflictos la medicina alopática convencional, la homeopatía, la naturopatía, la medicina herbolaria, la osteopatía, la quiropráctica y numerosas tradiciones indígenas y populares de curación. Las escuelas de medicina eran de todo tipo. Algunas excelentes, otras mediocres y otras francamente deficientes. Pero en conjunto, el paciente tenía algo que hoy resulta difícil de imaginar, la libertad real de elegir cómo quería ser tratado. Para Rockefeller, aquella diversidad no representaba riqueza cultural ni libertad terapéutica, representaba un problema de mercado. Si quería vender medicamentos derivados del petróleo a escala masiva, necesitaba eliminar la competencia. Y la competencia eran, precisamente, todas aquellas tradiciones que utilizaban plantas, agua, manipulación corporal, dieta y otros recursos naturales que no podían patentarse ni controlarse desde un laboratorio petroquímico. ¿Cómo se elimina a miles de competidores dispersos por todo un continente sin disparar un solo tiro? La respuesta que encontró Rockefeller fue tan elegante como devastadora. Y para ejecutarla necesitó un aliado poderoso y un peón intelectual dispuesto a poner su firma en el documento que cambiaría la historia. Lo que sucedió a continuación supera cualquier guión de ficción
Andrew Carnegie y la Alianza de los Titanes. John D. Rockefeller no actuó solo. Para un proyecto de semejante envergadura, necesitaba legitimidad institucional, y la encontró en otro magnate de su época, Andrew Carnegie, el rey del acero. Carnegie, nacido en Escocia en 1835, había amasado una fortuna colosal con sus fundiciones de Pittsburgh y, como Rockefeller, había descubierto que la filantropía estratégica era la herramienta más eficaz para moldear la sociedad a su imagen y semejanza. En 1905, Carnegie fundó la Fundación Carnegie para el avance de la enseñanza. Una institución que, bajo el manto respetable de mejorar la educación superior en Estados Unidos, se convirtió en el brazo ejecutor de una reforma que transformaría la medicina para siempre. La fundación tenía un objetivo aparentemente loable: evaluar la calidad de las facultades de medicina del país y proponer mejoras. ¿Quién podría oponerse a elevar los estándares educativos? Nadie, por supuesto. Y ahí residía la genialidad del plan. Lo que pocos sabían era que la Fundación Carnegie y los intereses de Rockefeller estaban profundamente entrelazados. Ambos magnates compartían asesores, participaban en los mismos círculos sociales y, sobre todo, compartían una visión. La medicina del futuro debía ser científica, entendiendo por científica exclusivamente aquella basada en la química, la farmacología sintética y la cirugía, y debía estar controlada por instituciones que ellos mismos financiaran. Para ejecutar la evaluación de las facultades de medicina, la Fundación Carnegie eligió a un hombre cuyo perfil resulta cuanto menos sorprendente. No era médico, no era investigador, no tenía formación sanitaria de ningún tipo. Se llamaba Abraham Flexner y era un educador de Louisville, Kentucky, que había estudiado en la Universidad Johns Hopkins, una institución que, no por casualidad, había recibido generosas donaciones de Rockefeller y que había escrito un libro moderadamente exitoso sobre la educación universitaria en Estados Unidos. Flexner era brillante, meticuloso y, según todos los testimonios de la época, genuinamente convencido de que la medicina necesitaba una reforma profunda. Pero también era un hombre que respondía a intereses muy concretos. Su hermano, Simon Flexner, dirigía el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica, fundado en 1901, con una dotación inicial de $200,000 procedentes directamente del bolsillo de John D. Rockefeller. La conexión familiar no era una coincidencia, era una pieza más del engranaje. En 1908, la Fundación Carnegie encargó oficialmente a Abraham Flexner la tarea de visitar las 155 facultades de medicina que existían entonces en Estados Unidos y Canadá, evaluarlas y redactar un informe con recomendaciones. Flexner aceptó con entusiasmo. Durante 18 meses viajó de costa a costa, visitó cada una de aquellas escuelas, tomó notas detalladas y formó sus conclusiones. El resultado de aquel viaje fue un documento que se publicó en 1910 y que hoy se conoce como el Informe Flexner. Sus consecuencias fueron tan profundas y tan duraderas que, más de un siglo después, siguen determinando cómo se forma un médico, qué tratamientos se consideran legítimos y, en última instancia, qué opciones tiene usted cuando enferma. Pero lo que contenían aquellas páginas era mucho más que un diagnóstico educativo. Era una sentencia de muerte para la medicina natural. El Informe Flexner, 150 páginas que cambiaron el mundo. El documento, titulado oficialmente Medical Education in the United States and Canada, Educación médica en los Estados Unidos y Canadá, se publicó en 1910 bajo el sello de la Fundación Carnegie. Boletín número 4. Abraham Flexner tenía entonces 44 años y ningún título médico, pero su informe fue recibido como si lo hubiera escrito el mismísimo Hipócrates. El informe era demoledor. De las 155 facultades evaluadas, Flexner recomendó el cierre inmediato de la gran mayoría. Su criterio era claro. Solo debían sobrevivir aquellas escuelas que adoptaran el modelo de la Universidad Johns Hopkins, basado en la enseñanza de laboratorio, la investigación biomédica, la farmacología y la cirugía. Las escuelas de homeopatía, naturopatía, medicina ecléctica, una corriente que combinaba remedios botánicos con técnicas convencionales, y medicina herbolaria,
fueron condenadas sin apelación. Las cifras hablan por sí solas. Antes de 1910 existían en Estados Unidos 22 escuelas de homeopatía. Para 1923 solo quedaban 2. Las 8 escuelas de medicina ecléctica desaparecieron por completo antes de 1940. Las escuelas de naturopatía fueron empujadas a la clandestinidad. De las 7 facultades que admitían estudiantes afroamericanos, 5 fueron clausuradas, dejando a toda una comunidad con un acceso aún más limitado a la formación médica. De las 3 escuelas que formaban exclusivamente a mujeres, todas fueron cerradas o absorbidas por instituciones masculinas. Lo que Flexner presentó como una cruzada por la calidad educativa fue en la práctica una purga sistemática. Los criterios que utilizó no eran neutrales. Privilegiaban la investigación de laboratorio, que requería equipamiento costoso, financiado invariablemente por fundaciones vinculadas a Rockefeller y Carnegie, y penalizaban los enfoques clínicos basados en la observación del paciente, la fitoterapia y las terapias físicas, que no necesitaban grandes inversiones en infraestructura. Hay un detalle que raramente se menciona y que resulta revelador. Flexner dedicó un promedio de apenas unas pocas horas a cada facultad visitada. En algunos casos, su visita no duró más de una tarde. ¿Es posible evaluar rigurosamente una institución educativa en una sola tarde? Los defensores del informe argumentan que Flexner era un observador extraordinariamente perspicaz. Sus críticos señalan que llegaba a cada escuela con conclusiones ya formadas y que su informe reflejaba no tanto lo que encontró como lo que había sido encargado de concluir. Pero el verdadero poder del informe Flexner no residía en el documento en sí, residía en lo que vino después, el dinero. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente escalofriante. El dinero como arma, la estrategia de financiación selectiva. Un informe, por devastador que sea, no es más que papel y tinta si no tiene un mecanismo de ejecución. El informe Flexner lo tuvo, y fue letal. El control absoluto de la financiación. Inmediatamente después de la publicación del informe, la Junta General de Educación, creada por Rockefeller en 1903 con una dotación inicial de $1 millón que fue creciendo hasta superar los 180 millones a lo largo de las décadas siguientes, comenzó a distribuir fondos de manera estrictamente selectiva. Solo las facultades que adoptaban el modelo Flexner, es decir, el modelo Johns Hopkins, basado en la farmacología y la medicina de laboratorio, recibían financiación. Las que se resistían eran asfixiadas económicamente. El mecanismo era de una eficacia brutal. Una facultad de medicina que rechazara el modelo Flexner perdía acceso a las donaciones de Rockefeller. Sin esas donaciones, no podía construir laboratorios modernos. Sin laboratorios, no cumplía los nuevos estándares. Sin cumplir los estándares, perdía su acreditación. Sin acreditación, sus graduados no podían obtener licencia para ejercer. Sin licencia, nadie se matriculaba. Y sin estudiantes, la escuela cerraba. En paralelo, Rockefeller financió la creación y el fortalecimiento de organismos reguladores que actuaban como guardianes del nuevo orden. La Asociación Médica Americana, la AMA, por sus siglas en inglés, recibió apoyo financiero significativo y se convirtió en el árbitro supremo de lo que constituía medicina legítima. Su Consejo de Educación Médica adoptó los criterios del informe Flexner como propios y los utilizó para negar la acreditación a cualquier escuela que enseñara métodos no farmacológicos. Las cifras son elocuentes. En 1910 había 155 facultades de medicina en Estados Unidos. Para 1935, el número se había reducido a 66. Casi la mitad de las escuelas médicas del país habían desaparecido en apenas 25 años. Y las que sobrevivieron eran, sin excepción, instituciones alineadas con el modelo farmacológico industrial que Rockefeller necesitaba para vender sus productos petroquímicos reconvertidos en medicamentos. No se trató de un proceso natural de selección por calidad. Se trató de una ingeniería social ejecutada con precisión militar, en la que el dinero fue el arma principal, la regulación fue la munición y el informe Flexner fue la orden de ataque. Pero si esto le parece impactante, espere a conocer qué ocurrió con las tradiciones médicas que fueron eliminadas, porque algunas de ellas tenían siglos e incluso milenios de historia documentada.
Y lo que les hicieron no fue simplemente cerrar sus escuelas. Lo que se perdió: el exterminio silencioso de la medicina natural. Cuando se habla de la reforma Flexner, se suele mencionar el cierre de facultades como si se tratara de un proceso administrativo limpio y ordenado. La realidad fue mucho más violenta, no físicamente, sino culturalmente, de lo que los libros de texto convencionales reconocen. La homeopatía, desarrollada por el médico alemán Samuel Hahnemann a finales del siglo XVIII, era en 1910 una de las corrientes médicas más populares en Estados Unidos. Tenía sus propios hospitales, sus propias farmacias, sus propias revistas científicas y una base de pacientes fervientemente leal. Los homeópatas habían demostrado durante la epidemia de cólera de 1849 en Cincinnati tasas de mortalidad significativamente inferiores a las de los hospitales alopáticos convencionales, un 3% frente a un 16% en los registros hospitalarios de la época. Estos datos, publicados en su momento, fueron sencillamente ignorados en el informe Flexner. La medicina ecléctica, una corriente genuinamente estadounidense, nacida en la primera mitad del siglo XIX, combinaba el uso de plantas medicinales locales, muchas de ellas aprendidas de los pueblos nativos americanos, con técnicas de la medicina convencional. Los médicos eclécticos eran conocidos por su enfoque pragmático. Utilizaban lo que funcionaba, viniera de donde viniera. Su farmacología botánica era sofisticada y estaba documentada en compendios detallados como el King's American Dispensatory, una obra monumental de más de 2000 páginas publicada en 1852 y revisada en múltiples ediciones. Todo ese conocimiento fue marginado y con el paso de las décadas prácticamente olvidado. La naturopatía, con raíces en las tradiciones hidroterapéuticas europeas del siglo XIX, proponía un enfoque integral de la salud basado en la capacidad autocurativa del organismo, la nutrición, el ejercicio, el uso terapéutico del agua y las plantas medicinales. Benedict Lust, considerado el padre de la naturopatía estadounidense, había fundado en 1902 la primera escuela oficial de naturopatía en Nueva York. Tras la reforma Flexner, las escuelas de naturopatía perdieron toda posibilidad de reconocimiento oficial y sus practicantes fueron progresivamente criminalizados en numerosos estados. La fitoterapia, el uso medicinal de plantas, era quizá la tradición más antigua de todas las afectadas. Culturas de todo el mundo habían desarrollado durante milenios sofisticados sistemas de curación basados en el conocimiento botánico. Los pueblos originarios de América, las tradiciones ayurvédicas de la India, la medicina tradicional china y los herbolarios europeos compartían un principio común. La naturaleza proporcionaba remedios para la mayoría de las dolencias humanas. Este conocimiento, transmitido oralmente durante generaciones y codificado en miles de textos a lo largo de la historia, fue descartado en bloque como precientífico y charlatanería por el nuevo orden médico instaurado tras el informe Flexner. Lo paradójico, y esto es algo que cualquier persona reflexiva debería considerar, es que muchos de los medicamentos farmacéuticos que hoy se consideran científicos derivan directamente de plantas medicinales que fueron desacreditadas por la reforma Flexner. La aspirina proviene del sauce. La digital, usada para tratar problemas cardíacos, viene de la dedalera. La morfina se extrae de la adormidera. La quinina, el tratamiento clásico contra la malaria, proviene de la corteza del árbol de quina. La diferencia es que, una vez aislado el principio activo y sintetizado en laboratorio, se convierte en un producto patentable y comercializable. La planta original, que cualquiera podía cultivar en su jardín, dejaba de tener valor económico. Esta no es una cuestión menor, es el núcleo mismo de la transformación que operó la reforma Flexner. No se eliminó la medicina natural porque no funcionara. Se eliminó porque no era rentable para quienes controlaban la industria petroquímica. La diferencia es abismal y sus consecuencias llegan hasta nuestros días. Pero la historia no termina aquí, porque lo que Rockefeller construyó después del informe Flexner fue un sistema de control tan sofisticado que la mayoría de las personas, incluidos los propios médicos, no son conscientes de él. La construcción del monopolio, universidades, hospitales y regulación. Una vez eliminada la competencia, Rockefeller y sus asociados procedieron a construir un monopolio médico-farmacéutico sin precedentes en la historia.
El proceso siguió una lógica impecable, ejecutada en tres frentes simultáneos: la educación, la práctica clínica y la regulación. En el frente educativo, las donaciones de la Fundación Rockefeller y de la Junta General de Educación remodelaron las universidades supervivientes. Entre 1910 y 1950, estas instituciones canalizaron más de $100 millones, una cifra astronómica para la época, hacia facultades de medicina que seguían el modelo Flexner. Harvard, Yale, Columbia, la propia Johns Hopkins y otras universidades de élite recibieron fondos que transformaron sus departamentos de medicina en centros dedicados casi exclusivamente a la investigación farmacológica. A cambio de la financiación, las universidades aceptaron condiciones que raramente se mencionan en los relatos oficiales. Los currículos fueron rediseñados para centrar la formación médica en la bioquímica, la farmacología y la cirugía, marginando o eliminando por completo la enseñanza de nutrición terapéutica, fitoterapia, hidroterapia y otras disciplinas que no generaban demanda de productos farmacéuticos. Los representantes de las fundaciones filantrópicas ocuparon puestos en los consejos de administración de las universidades, asegurándose de que la dirección académica se mantuviera alineada con los intereses de la industria. En el frente clínico, el mismo modelo de financiación selectiva se aplicó a los hospitales. Las instituciones que adoptaban protocolos basados en medicamentos sintéticos y cirugía recibían financiación y reconocimiento. Las que mantenían prácticas alternativas eran excluidas de los sistemas de acreditación y progresivamente de los incipientes programas de seguros médicos que comenzaban a desarrollarse en las primeras décadas del siglo XX. En el frente regulatorio, la Asociación Médica Americana consolidó su poder como organismo cuasi gubernamental, capaz de determinar quién podía y quién no podía ejercer la medicina. Las licencias médicas quedaron condicionadas a la graduación en facultades acreditadas, es decir, facultades que seguían el modelo Flexner, y la práctica de la medicina sin licencia se convirtió en un delito en la mayoría de los estados. Los herbolarios, los naturópatas, los homeópatas y los curanderos tradicionales fueron relegados a la ilegalidad o a una marginalidad de la que muchos nunca se recuperaron. El resultado fue un sistema cerrado, autorreferencial y extraordinariamente rentable. Los médicos se formaban en universidades financiadas por la industria farmacéutica. Los hospitales utilizaban los medicamentos producidos por esa industria. Los reguladores garantizaban que nadie pudiera competir con el sistema. Y los pacientes, que nunca fueron consultados en ningún momento de este proceso, quedaron atrapados en un modelo que les ofrecía una única opción: los fármacos sintéticos. Pero hay un aspecto de esta historia que pocas veces se examina y que revela la verdadera dimensión del proyecto Rockefeller. Porque lo que ocurrió en Estados Unidos no se quedó en Estados Unidos, se exportó al mundo entero. La exportación del modelo, cómo llegó a España y América Latina. La influencia del modelo Flexner no se detuvo en las fronteras de Estados Unidos ni de Canadá. A lo largo del siglo XX, se expandió por todo el planeta con la misma lógica implacable que había utilizado dentro de Norteamérica: financiación condicionada, asesoramiento técnico interesado y presión diplomática. La Fundación Rockefeller estableció programas internacionales de salud pública desde fechas tan tempranas como 1913. Cuando creó la Comisión Sanitaria Internacional, bajo el pretexto de combatir enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, la malaria y la anquilostomiasis, la fundación envió misiones a decenas de países de América Latina, Europa, Asia y África. Estas misiones no solo llevaban vacunas y tratamientos, llevaban un modelo médico completo, con sus criterios de formación, sus protocolos clínicos y su jerarquía de saberes en la que la farmacología sintética ocupaba la cúspide, y todo lo demás era descartado como superstición. En América Latina, la influencia fue particularmente profunda. Brasil recibió financiación de la Fundación Rockefeller para reformar su sistema de salud pública desde 1916. México siguió un camino similar tras la Revolución, con la creación de instituciones de salud que adoptaron el modelo estadounidense casi sin modificaciones.
Argentina, Chile, Colombia y otros países latinoamericanos recibieron asesores, becas y fondos que invariablemente venían acompañados de la exigencia de adoptar el modelo biomédico industrializado. En España, el proceso fue más lento, pero igualmente efectivo. La tradición herbolaria española, heredera de siglos de conocimiento árabe, judío y cristiano que habían convivido y se habían enriquecido mutuamente durante la Edad Media, fue progresivamente marginada a lo largo del siglo XX. Los herbolarios españoles, que durante generaciones habían sido los proveedores de salud de las comunidades rurales, vieron cómo su oficio era despojado de legitimidad por un sistema médico que, sin que la mayoría lo supiera, respondía a un diseño originado al otro lado del Atlántico. La Organización Mundial de la Salud, fundada en 1948, adoptó desde sus inicios el paradigma biomédico como estándar global. No es casualidad que entre sus principales financiadores iniciales figuraran fundaciones vinculadas a los mismos intereses que habían impulsado la reforma Flexner 4 décadas antes. Las políticas de salud pública que la OMS promovió en todo el mundo privilegiaban sistemáticamente la medicina farmacológica y relegaban las tradiciones terapéuticas locales a la categoría de medicina alternativa, un término que, en sí mismo, contiene un juicio de valor implícito. Lo alternativo es por definición secundario, subordinado, prescindible. Los países hispanohablantes importaron este modelo sin apenas debate público. Las facultades de medicina de Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México y Lima reformaron sus planes de estudio siguiendo directrices que, si se rastrean hasta su origen, conducen inevitablemente al informe Flexner de 1910 y a la financiación de Rockefeller. Pero algo comenzó a cambiar a finales del siglo XX. Y lo que empezó como un murmullo de disidencia se ha convertido en un movimiento global que amenaza con resquebrajar el edificio que los Rockefeller construyeron con tanto esmero. Las voces disidentes, lo que los críticos han documentado. A lo largo de las décadas, numerosos investigadores, historiadores y profesionales de la salud han denunciado la naturaleza interesada de la reforma Flexner. Sus argumentos no son especulaciones. Se basan en documentos de archivo, correspondencia privada y análisis rigurosos de los flujos financieros que sostuvieron la transformación de la medicina. E. Richard Brown, profesor de salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles, publicó en 1979 un estudio exhaustivo titulado Rockefeller Medicine Men, Medicine and Capitalism in America. Los hombres de la medicina Rockefeller, medicina y capitalismo en América. En esta obra, Brown documentó meticulosamente cómo las fundaciones filantrópicas de Rockefeller y Carnegie utilizaron su poder económico para moldear la educación médica en función de los intereses de la industria petroquímica y farmacéutica. Su investigación, basada en archivos primarios, demostró que las decisiones sobre qué facultades debían sobrevivir y cuáles debían cerrar no se tomaron en función de la calidad educativa, sino en función de la alineación con el modelo industrial de medicina. Harris Coulter, historiador de la medicina, publicó entre 1973 y 1994 una obra monumental en 4 volúmenes titulada Divided Legacy, A History of the Schism in Medical Thought. Legado dividido, una historia del cisma en el pensamiento médico. Coulter demostró que la división entre medicina oficial y medicina alternativa no era el resultado de un proceso científico natural, sino de una serie de decisiones políticas y económicas deliberadas, en las que el informe Flexner había jugado un papel central. Paul Starr, sociólogo de la Universidad de Princeton, ganó el premio Pulitzer en 1984 con The Social Transformation of American Medicine, la transformación social de la medicina americana, una obra en la que analizaba cómo la profesión médica había adquirido su poder y su prestigio. Starr documentó el papel de las fundaciones filantrópicas en la construcción de lo que él llamaba la soberanía cultural de la medicina biomédica, la capacidad de definir qué constituye enfermedad, qué constituye tratamiento legítimo y qué queda excluido del sistema. Más recientemente, investigadores como el Dr. Robert Mendelsohn, que fue presidente del Comité de Licencias Médicas del Estado de Illinois, denunciaron desde dentro del sistema las distorsiones que el modelo Flexner había producido.
Mendelssohn, que ejerció la medicina durante más de 30 años, argumentó en sus escritos que la medicina moderna se había convertido en una religión cuyo dios era la tecnología, cuyos sacerdotes eran los médicos y cuyos fieles, los pacientes, rara vez cuestionaban los dogmas que se les imponían. Estas voces no son marginales ni irresponsables. Son académicos serios que utilizaron los mismos métodos de investigación rigurosa que cualquier historiador o científico social emplea en su trabajo. Y lo que encontraron una y otra vez fue el mismo patrón: dinero privado utilizado para moldear instituciones públicas en beneficio de intereses comerciales específicos. Ahora bien, si toda esta evidencia existe y está documentada, ¿por qué la mayoría de las personas no la conoce? La respuesta a esa pregunta es quizá la parte más inquietante de toda esta historia. El gran silencio. ¿Por qué nadie habla de esto? Uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de la historia del informe Flexner es la eficacia con la que ha sido borrada de la conciencia pública. Millones de personas visitan al médico cada semana, toman medicamentos recetados, se someten a procedimientos quirúrgicos y nunca se preguntan por qué la medicina funciona exactamente como funciona y no de otra manera. El sistema se presenta a sí mismo como el resultado inevitable del progreso científico, como si no hubiera existido nunca una alternativa viable. Esta invisibilización no es accidental. Es el resultado de un mecanismo que los sociólogos denominan hegemonía cultural. Cuando un conjunto de ideas se vuelve tan dominante que deja de ser percibido como una opción entre varias y pasa a ser experimentado como la realidad misma. La medicina biomédica no se presenta como un modelo entre otros posibles, se presenta como la medicina, sin adjetivos ni alternativas. En las facultades de medicina de todo el mundo hispanohablante, el informe Flexner se estudia, cuando se estudia, como un hito positivo en la modernización de la educación médica. Se presenta a Abraham Flexner como un reformador visionario que elevó los estándares de calidad y eliminó a los charlatanes. Los vínculos financieros con Rockefeller y Carnegie se mencionan de pasada, si acaso, como un detalle contextual sin mayor importancia. El cierre masivo de escuelas de homeopatía, naturopatía y medicina ecléctica se presenta como una consecuencia natural de su supuesta inferioridad científica, no como el resultado de una estrategia deliberada de eliminación de la competencia. Los medios de comunicación, financiados en buena medida por la publicidad de la industria farmacéutica, rara vez abordan estos temas. Cuando lo hacen, suelen enmarcarlos en la categoría de teorías de la conspiración. Un etiquetado que tiene el efecto inmediato de deslegitimar cualquier cuestionamiento, por bien documentado que esté. La línea entre la investigación histórica rigurosa y la especulación conspirativa se difumina convenientemente cuando los intereses en juego son lo suficientemente grandes. En España, la industria farmacéutica factura anualmente decenas de miles de millones de euros. En el conjunto de América Latina, las cifras son comparables. A nivel mundial, el mercado farmacéutico supera el billón de dólares anuales. Detrás de esas cifras hay empleos, inversiones, investigaciones y, sin duda, medicamentos que salvan vidas. Pero también hay un sistema que, desde su origen, fue diseñado no para maximizar la salud de las personas, sino para maximizar los beneficios de quienes lo controlan. Cuestionar este sistema no equivale a rechazar toda la medicina moderna ni a defender prácticas peligrosas. Equivale a recuperar algo que se perdió hace más de un siglo: la capacidad de elegir, la capacidad de tener acceso a información completa sobre todas las opciones terapéuticas disponibles, farmacológicas y no farmacológicas, y tomar decisiones informadas sobre nuestra propia salud. Y es precisamente esa capacidad de elección lo que está empezando a renacer en los lugares más inesperados. El renacimiento silencioso, la medicina natural en el siglo XXI. A pesar de más de un siglo de marginación sistemática, la medicina natural no ha muerto. Como una semilla enterrada bajo el asfalto, ha encontrado grietas por las que brotar, y su resurgimiento en las primeras décadas del siglo XXI es uno de los fenómenos sanitarios más significativos de nuestra época. La Organización Mundial de la Salud publicó en 2002 su primera estrategia global sobre medicina tradicional, reconociendo que aproximadamente el 80% de la población mundial, sobre todo en países en desarrollo,
seguía dependiendo de prácticas terapéuticas tradicionales para su atención primaria de salud. Este dato, que contradice frontalmente la narrativa de la medicina biomédica como sistema universal, obligó a las instituciones internacionales a reconsiderar su posición. En 2014, la OMS actualizó su estrategia con un plan para el periodo 2014-2023, instando a los países miembros a integrar la medicina tradicional y complementaria en sus sistemas nacionales de salud. Era la primera vez que la principal institución sanitaria del mundo reconocía oficialmente que la exclusión de las tradiciones médicas no occidentales había sido un error. En España, la fitoterapia ha experimentado un resurgimiento notable. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha registrado decenas de medicamentos a base de plantas, y el interés público por las terapias naturales no ha dejado de crecer, especialmente entre personas mayores de 50 años que tras décadas de experiencia con la medicina convencional buscan complementar sus tratamientos con enfoques menos invasivos y con menos efectos secundarios. En Alemania, uno de los países con mayor inversión en investigación farmacéutica del mundo, la fitoterapia forma parte del currículo médico oficial desde hace décadas. Y los médicos pueden recetar preparados fitoterapéuticos que son cubiertos por el sistema público de salud. Esta coexistencia entre medicina farmacológica y medicina natural demuestra que la integración es posible, que no se trata de elegir una u otra, sino de disponer de todas las herramientas disponibles para tratar al paciente de la manera más eficaz y menos dañina posible. En América Latina, el resurgimiento ha sido igualmente vigoroso. México reconoció constitucionalmente el derecho a la salud, incluyendo la medicina tradicional indígena. Bolivia y Ecuador incorporaron el concepto del buen vivir en sus constituciones, un marco filosófico que incluye una visión integral de la salud incompatible con el reduccionismo farmacológico del modelo Flexner. Cuba desarrolló un sistema de medicina natural y tradicional integrado en su red de atención primaria, que ha sido elogiado por organismos internacionales. Pero quizá lo más significativo no son las políticas gubernamentales, sino el movimiento espontáneo de millones de personas que, sin necesidad de que nadie les diga lo que deben hacer, están recuperando por su cuenta prácticas que sus abuelos conocían y que el sistema les había enseñado a despreciar. El cultivo de plantas medicinales en huertos urbanos, el interés por la nutrición como herramienta terapéutica, la práctica del yoga y la meditación como complementos a los tratamientos convencionales, la demanda creciente de productos naturales y ecológicos en las farmacias y herboristerías. Todo ello forma parte de un despertar colectivo que ningún informe ni ninguna fundación filantrópica ha sido capaz de detener. Y sin embargo, este renacimiento enfrenta obstáculos enormes, porque las fuerzas que hace un siglo eliminaron la medicina natural no han desaparecido. Simplemente se han adaptado a los nuevos tiempos. La batalla del siglo XXI. Viejas fuerzas, nuevas estrategias. El conflicto entre la medicina industrial y la medicina natural no terminó con el informe Flexner. Continúa hoy, con nuevos actores, nuevas herramientas y nuevas estrategias, pero con una lógica esencialmente idéntica a la de hace un siglo. Quien controla la definición de lo que es medicina, controla un mercado de proporciones incalculables. La industria farmacéutica actual es heredera directa del proyecto Rockefeller, aunque los vínculos familiares se hayan diluido tras varias generaciones de fusiones corporativas y reestructuraciones. Las grandes compañías farmacéuticas, conocidas colectivamente como Big Pharma, invierten anualmente miles de millones de dólares en investigación, producción y, sobre todo, mercadotecnia. Se estima que por cada dólar invertido en investigación, estas compañías invierten entre 2 y 3 dólares en publicidad y promoción dirigida tanto a médicos como a pacientes. Los mecanismos de control han evolucionado, pero la esencia permanece. Las universidades siguen dependiendo de financiación privada que condiciona la orientación de la investigación. Las revistas científicas más prestigiosas dependen económicamente de la publicidad farmacéutica y de las suscripciones institucionales financiadas por la industria. Los congresos médicos están patrocinados por laboratorios que presentan sus productos como novedades revolucionarias. Los organismos reguladores, teóricamente independientes, sufren el fenómeno conocido como puerta giratoria.
Funcionarios que pasan de la agencia reguladora a la industria y viceversa, creando conflictos de interés que socavan la independencia del sistema. En el ámbito legislativo, la industria farmacéutica es uno de los lobbies más poderosos del mundo. En Estados Unidos, el sector farmacéutico gasta anualmente más que cualquier otra industria en actividades de cabildeo político. En la Unión Europea, la presión es igualmente intensa, aunque menos visible. Las regulaciones sobre productos naturales, plantas medicinales y terapias complementarias son objeto de constantes batallas legislativas en las que la industria defiende que solo los medicamentos autorizados, es decir, los suyos, ofrecen garantías de seguridad y eficacia. La paradoja es evidente para cualquiera que la observe con ojos desprejuiciados. Se exigen a las plantas medicinales, que la humanidad ha utilizado durante miles de años, los mismos ensayos clínicos multimillonarios que se requieren para los medicamentos sintéticos. Pero nadie financia esos ensayos porque una planta no puede patentarse. El resultado es un círculo vicioso. Las plantas no se investigan porque no hay incentivo económico. Y como no se investigan, se dice que no hay evidencia de su eficacia. Y como no hay evidencia, se prohíbe o se restringe su uso. Es un sistema diseñado para perpetuarse a sí mismo. Lo que cada persona puede hacer: recuperar la soberanía sobre la propia salud. Si esta historia demuestra algo, es que la salud no es solo una cuestión científica, es una cuestión política, económica y cultural. Las decisiones que se tomaron hace más de un siglo siguen determinando hoy las opciones que cada persona tiene cuando enferma. Pero esas decisiones no fueron inevitables entonces y no son irreversibles ahora. La primera y más importante herramienta de cambio es el conocimiento. Saber que el sistema médico actual no es el resultado natural del progreso científico, sino el producto de decisiones deliberadas tomadas por intereses económicos concretos, cambia radicalmente la perspectiva. No se trata de rechazar la medicina moderna en bloque. Eso sería tan insensato como aceptarla sin cuestionarla, sino de entender que es un sistema entre otros posibles y que, como todo sistema creado por seres humanos, tiene limitaciones, sesgos e intereses que no siempre coinciden con los del paciente. En el ámbito personal, recuperar la soberanía sobre la propia salud implica informarse sobre todas las opciones disponibles, no solo las que el sistema convencional ofrece. Implica preguntar a nuestros médicos no solo qué medicamento debemos tomar, sino también si existen alternativas menos invasivas. Implica recuperar conocimientos que nuestros abuelos tenían y que nosotros hemos perdido. El valor terapéutico de una alimentación adecuada, el poder curativo del movimiento y el ejercicio, la importancia del descanso, el contacto con la naturaleza y las relaciones humanas en el mantenimiento de la salud. En el ámbito colectivo, implica exigir a nuestros representantes políticos que legislen en favor de la pluralidad terapéutica, que se regulen las terapias naturales para garantizar su seguridad, sí, pero que no se las prohíba ni se las margine por el simple hecho de que no generan beneficios para la industria farmacéutica. Que se financie la investigación sobre plantas medicinales y terapias tradicionales con la misma generosidad con la que se financia la investigación farmacológica. Que se incluyan en los currículos médicos contenidos sobre nutrición terapéutica, fitoterapia y otras disciplinas que la reforma Flexner eliminó hace más de un siglo. La historia del informe Flexner nos enseña que los sistemas de salud no se diseñan solos. Los diseñan personas con intereses concretos. Y si personas con intereses comerciales pudieron rediseñar la medicina en 1910 para servir a sus propios fines, personas con otros intereses, el interés en la salud genuina, en la libertad terapéutica, en el bienestar real de los seres humanos, pueden rediseñarla de nuevo. Reflexión final: la historia como herramienta de liberación. Más de un siglo después del informe Flexner, su legado sigue presente en cada consulta médica, en cada receta, en cada farmacia y en cada hospital del mundo hispanohablante. No como un recuerdo, sino como una estructura viva que determina qué opciones tiene usted cuando su salud se resquebraja. Conocer esta historia no es un ejercicio de nostalgia ni un acto de rebeldía irracional. Es un acto de responsabilidad. Porque solo quien conoce el origen de un sistema puede evaluar si ese sistema le sirve o si, por el contrario,
es él quien sirve al sistema. John D. Rockefeller murió en 1937, a los 97 años de edad. Los cronistas de la época señalaron un detalle que, a la luz de todo lo expuesto, resulta extraordinariamente revelador. Durante las últimas décadas de su vida, el hombre que había financiado la destrucción de la medicina natural en Estados Unidos se trataba exclusivamente con un médico homeópata. El magnate que había invertido cientos de millones de dólares en imponer la medicina farmacológica al mundo entero, confiaba su propia salud a exactamente el tipo de medicina que su dinero había condenado al olvido. Tal vez esa contradicción diga más sobre la verdadera naturaleza de esta historia que todas las cifras y documentos que se han presentado en estas páginas. O tal vez simplemente confirme lo que muchas personas mayores, con la sabiduría que solo dan los años, saben instintivamente desde hace tiempo. Que no siempre lo que se presenta como progreso lo es. Que no siempre lo que se descarta como antiguo carece de valor. Y que la salud, esa cosa tan preciada y tan frágil, merece algo más que ser el negocio de unos pocos. La historia está ahí, documentada y accesible, esperando a que cada persona la lea, la evalúe y saque sus propias conclusiones. Porque al final, la única medicina verdaderamente peligrosa es la ignorancia.